Abra su Biblia en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 3, versículo número 8 al 10. Habíamos decidido en un principio cerrar el servicio, o mejor dicho, cerrar el estudio o la carta esta noche, pero la verdad, mis hermanos, no hay prisa por qué correr en primer lugar. Y en segundo lugar, yo prefiero, y Dios ponía en mi corazón, que las verdades que tiene o que vamos a compartir, que sean bien explicadas y que sean bien aprendidas. Entonces, vamos a terminar la otra semana el libro, pero esta noche nos vamos a dedicar a los versículos del 8 al 10. Se pone de pie, por favor, y vamos a leer la palabra dándole reverencia. Dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, dice, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, a ponernos en tus manos. Yo te pido humildemente, Señor, que lo que vas a enseñarnos esta noche pueda ser transmitido, Padre, con tu unción, con tu poder, con tu respaldo. Cuida mis labios, mi Dios, de no decir nada que no edifique, Padre Santo, y al final que podamos ser hacedores y no solo oidores de tu palabra. Te damos la gloria porque solo tú lo mereces, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, iglesia. El título del mensaje es Cristo viene, Maranata, iglesia, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. El asunto es este: ¿es un mito o es una realidad? ¿Es una verdad o es un cuento? Quiero comenzar recordándole que una de las enseñanzas bien claras que Jesucristo dio en su presencia cuando estuvo en medio de nosotros es su regreso por la iglesia. Se sorprendería, mis hermanos, la cantidad de versículos que hacen referencia a esa venida, a ese regreso de nuestro Señor. Hay una gran cantidad de versículos. Si usted quiere googlearlo, solo ponga versículos que hablan de la segunda venida de Jesucristo. Hermano, y va a pasar horas leyendo toda la referencia bíblica que habla referente a ese tema. El detalle es este, hermano. El punto es este. Han pasado casi 2000 años y no ha ocurrido. Han pasado casi 2000 años, hermanos. Estamos en el año 2023 de nuestro Señor. Usted sabe, la historia se divide en dos: antes de Cristo y después de Cristo. El nacimiento de Jesucristo parte la historia en dos partes: antes de que Jesús naciera y después que Jesús naciera. El ministerio del Señor arranca a los 30 años, por 3 años Él predica. Significa que casi serían 2000 años. En el año 2030 serían exactamente 2000 años de que Cristo enseñó o dejó estas enseñanzas, y a estas alturas, hermano, no ha ocurrido o no ha pasado nada. ¿Me sigue? Entonces, la pregunta es esta: ¿significa entonces que la enseñanza es falsa? ¿Significa entonces que Jesucristo no va a venir nuevamente a la tierra?
significa que nos timó, engañó, nos dio una falsa promesa, como las que muchos hicimos en el altar alguna vez. Hello. ¿En otra iglesia? ¿Sí? Pedro explica en el capítulo número 3 la posición que el pueblo de Dios, la posición que los creyentes deben de tener, deben de adoptar acerca de este tema, acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace de una manera categórica, lo dice en el versículo número 8, entremos ya en la exégesis, entremos en la explicación de la palabra. El apóstol Pedro lo dice de una manera muy amable, muy amorosa, le dice más o amados, es decir, si usted une el versículo número 7 o los versículos anteriores, él está diciendo, a pesar que se van a levantar falsos maestros, a pesar que se van a levantar falsos profetas, a pesar que se van a levantar personas que voluntariamente ignoran lo que la palabra de Dios dice, a pesar que hay personas que te van a preguntar dónde está la promesa de su venida. ¿Qué pasó? ¿Te dejaron? ¿Se te olvidaron? ¿Se olvidaron de ti? ¿Qué ocurrió? ¿Te engañó el pastor? ¿Es mentirosa la Biblia? Pedro dice, mas a pesar de eso, oh amados, quiero que no ignoren esto. ¿Por qué Cristo aún no ha vuelto, iglesia? Número 1, póngame atención, número 1, porque Dios no mide el tiempo de la misma forma que lo hace el hombre. ¿Estamos? ¿Por qué Cristo no ha venido, iglesia? Porque Dios no mide el tiempo de la misma forma, de la misma manera que lo hace el hombre. Vea por favor el versículo número 8. Mas, oh amados, dice, no ignoréis este asunto, que para con el Señor un día es ¿cuánto, iglesia? Un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. En otras palabras, iglesia, la norma de medida del tiempo en cuanto a él y nosotros es totalmente distinta. Hay una franja de tiempo. Hay una franja de tiempo. Para Dios, 1000 años es como un día, iglesia. Y viceversa, un día para Él es como 1000 años. Dicho de otra manera, hermanos, Dios es, diga conmigo, eterno. Dios es eterno. Dios no está limitado por el tiempo. Dios no está limitado por el espacio. Por eso, uno de los atributos, diga conmigo atributos. Uno de los atributos, una de las cualidades, una de las características del Señor, del Padre, es que Él es eterno, Él es infinito. Por eso sus títulos abarcan el yo soy, que incluye los 3 tiempos, el que fue, el que es y el que será. Por eso Él es el alfa y la omega. Por eso sus entradas y sus salidas son desde el principio hasta el final. Él es eterno. Él tiene otra vara para medir el tiempo. Nosotros los hombres medimos el tiempo en base a ¿qué? Por favor, ayúdeme. ¿Cuáles son nuestras medidas de tiempo? ¿Cuáles son nuestros parámetros? ¿Cuáles son nuestros términos para medir el tiempo? Por favor, ayúdeme. Años, amén. Años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. Y podríamos seguir fraccionando el tiempo hasta llegar a milésimas de segundo. Nosotros como humanos tenemos una medida de tiempo. Nosotros como humanos usamos esto que se llama ¿qué? Se llama reloj.
Y ahí medimos el tiempo. Dios no está sujeto a algo que andamos en la mano, iglesia. Dios no está sujeto al espacio ni al tiempo. Si aplicáramos literalmente lo que dice Pedro en ese versículo, y van 2000 años de historia en el tiempo del Señor, ¿cuántos días irían? ¿Cuántos días irían? Si 1000 años para Él es un día, y van 2000 años, 2 días. ¿Por qué Cristo no viene? Porque Él tiene otra medida del tiempo. Y quiero decirle algo, hermanos, el mismo principio aplica a nuestras vidas. ¿Y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué Dios no me contesta? Tengo tiempo esperando la respuesta y no veo, mi hermano, porque Él tiene otra medida de tiempo. Porque sus tiempos no son nuestros tiempos. Por eso la palabra del Señor dice: mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Él sabe, iglesia, y oiga eso, y por favor no caiga en el error, no caiga en la trampa. Dios no se ha olvidado de su problema, Dios no se ha olvidado de su petición, Dios no ha hecho a un lado lo que usted está clamando. Simplemente en el tiempo del Señor, Él sabe cuándo va a llegar la respuesta. Él no se equivoca, iglesia. A Él no se le adelanta ni se le atrasa la hora. Hay cierto tipo de relojes que tienen una precisión, mi hermano, de cientos de años. Cientos de años. Relojes, mi hermano, nucleares que no se le van a adelantar ni un segundo ni se le van a atrasar. Y si hay una variación, mire qué interesante. Si hay una variación de tiempo en esos relojes, dice más o menos un segundo cada 500 años. Se va a morir la persona dueña, lo va a heredar el hijo, se va a morir el hijo, lo va a heredar el nieto, el bisnieto. Y en 500 años ese reloj no va a sufrir ninguna variación en cuanto a adelantarse o atrasarse. Lo mismo aplica con Dios. ¿Por qué Cristo no viene, iglesia? Porque le dije, Él tiene una forma de medir el tiempo diferente a la manera como nosotros la medimos. Número 1. Número 2, ¿por qué Cristo no viene, hermanos? Porque Dios es paciente. Dios es paciente. Vea por favor el versículo número 9. Ayúdeme a leer. El Señor dice: no retarda su promesa. Él no la retarda. Él no la atrasa. Según dice, algunos la tienen por tardanza. Él no retarda su promesa, iglesia. Sino que dice, sino que es paciente para con nosotros. Quiero preguntarle algo, hermanos. ¿Cuánto tiempo Dios tuvo la paciencia con muchos de nosotros? Piense. ¿Cuánta paciencia Él tuvo con muchos de nosotros? ¿Cuánta paciencia? Le voy a decir algo y me atrevería a aseverarlo. Inclusive las personas que estaban alrededor de nosotros perdieron la esperanza que un día nosotros cambiáramos. ¿Está acá? Hermanos, muchas veces nuestros mismos familiares, las mismas personas que nos invitaban a la iglesia, las mismas personas que nos hacían la invitación de abrirle el corazón a Jesús, de darle la oportunidad a Dios para que obrara
en nuestras vidas se hartaron, se hastiaron, perdieron la paciencia, dejaron de insistirnos, dejaron de invitarnos, dejaron de exhortarnos. ¿A poco no hay alguien en su vida usual? O sea, en este momento. ¿Sí? No nos identificamos. Dice el nombre. Yo personalmente, y se lo voy a confesar, le estaban orando por alguien. Y yo le hice señal a la pastora, que vayan a orar por otro. En serio. Porque mire, hemos hablado hasta la saciedad, le hemos insistido a la persona, le hemos reconvenido, le hemos dicho con peras, manzanitas, aquí y allá, le hemos dado opciones, le hemos dado caminos, le hemos dado alternativas, le hemos dado, mi hermano, sugerencias, formas, y mi hermano como que es cara de Nance. Que se largue, no de la iglesia. No de la iglesia. Ya, lo que quiera, ya. Lo mismo siempre, ya. Yo pregunto, ¿ya se fue? No, me dice, ustedes solo son puros cuentos. Nosotros perdemos la paciencia, iglesia. ¿O no? Pero mire qué bendición más grande. Dios no es como nosotros. Dios no es como el pastor. Amén. Uy, qué pastor más malo tienen, dice. Gloria al Señor, apláudale al Rey. Dios no es así, mi hermano. Él tiene una paciencia. Él, hermano, y yo anotaba acá, escuche, Dios es lento para rendirse. Anótelo. Dios es lento para rendirse. Y eso debería de ser una enseñanza, eso debería de ser un principio para nosotros también. Porque quiero comentarle algo, y le acabo de confesar una situación, pero luego yo me arrepiento. No, es que el Espíritu Santo no lo deja, no le da mucha pita, hermano. Luego yo recapacito. Yo tuve diferencias con alguien esta semana. No de la iglesia, de afuera. No le voy a contar bien el chisme para que, ¿verdad? Tuve un pequeño altercado con alguien y yo le di una respuesta que no tenía que darle, no mala palabra ni nada. Pero, hermano, le respondí del tú al tú. Y la persona me dijo, ¿ves que sos cristiano? Me dijo, menos mal que no sabe todavía que soy el pastor de la obra. ¿A poco usted no lo hace tan bien? Hermano, ¿para qué le cuento? He vivido un infierno por 3 días. Primero, porque hice algo que no debo de hacer. No me debo de bajar al nivel de otra persona. ¿Sí? Luego, hermano, yo soy ministro, soy creyente. De mí y de usted también, no se me quede afuera. No se esperan ciertas cosas. Me enojé con la persona porque me ofendió y me faltó el respeto. Me enojé conmigo mismo que no le pude contestar como yo hubiera querido en la carne, no pude. Me enojé conmigo mismo. Y al final me entristecí conmigo mismo porque no tenía que decir absolutamente nada. El Espíritu me contrista o se contrista. El Espíritu me habla, ¿sí? Y me dice que no. Igual la persona, pues nos enojamos. No me enojé, pero le dije, dejen de orar por él. Pero luego reconvengo en mi mente y digo, no, no es así, ¿verdad? Hay que ver. Tal vez a última hora cambia de opinión y no hace la locura que quiere hacer. Ahora, qué bueno que Dios es lento para rendirse. Dios es lento para juzgarnos.
Hermanos, Dios es lento para condenarnos. Que nos va a condenar y nos va a juzgar y se va a rendir algún día, probablemente. Sobre todo cuando hacemos el pecado imperdonable. ¿Sabe cuál es el pecado imperdonable? Cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo. Porque el único capaz de convencernos de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, el único. Aquí, mi hermano, no es la verborrea, aquí no es la elocuencia, aquí no es el carisma, aquí no es la educación, aquí, mi hermano, no es la gracia, aquí, mi hermano, no es el pastor el que convence al final, es el Espíritu Santo. Él convence, amén, gloria al Señor, Él convence. Los pastores nos podemos desgaliar, nos podemos enojar, podemos contravenir, podemos exhortarlo, podemos regañarlo, podemos ponerlo en disciplina. Pero el Espíritu Santo nos convence, nos persuade. Y cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo y lo contrista, lo entristece, lo aparta, si Él por excelencia es el único que puede convencer totalmente y ya no está en el plano, ¿quién va a convencerlo? Nadie. Hermano, hizo el pecado imperdonable, no hay manera ya. Inevitablemente está condenada la persona. Ahora, Dios es lento para rendirse, para juzgarnos, para condenarnos. Quiero también decirle, Él sufre constantemente por nosotros. Porque, hermano, Él está siendo paciente, pero a la vez está sufriendo. Le está doliendo lo que está pasando. Si usted ve las imágenes de Turquía y las noticias, hermano, 50,000 muertos en ese terrible terremoto. Usted ve las edificaciones, usted ve los edificios, usted ve las estructuras, cómo se vinieron abajo, hermano, sepultando bajo esas losas de toneladas de concreto, personas, familias, mascotas, hermano, de todo. Dejaría de ser sensible, dejaría de ser humano. No sé qué tiene en sus entrañas si no se compunge y se entristece de ver el dolor de ese pueblo. Alguien inepto, alguien, mi hermano, porque a veces la letra mata. A veces mientras más conocemos de Biblia y mientras más nos metemos en la Escritura, más nos entorpecemos. Alguien ponía un post y decía, Turquía, Turquía, que matas a los profetas, ahí está el resultado de la ira del Dios vengador. Y yo me ponía a pensar, qué tonta esta persona. Qué tonto este consiervo, ¿cómo puede tener el valor de pensar que porque son de otra religión, musulmanes o lo que sea, Dios en su ira va a mandar un terremoto de 9.8? Hermano, San Francisco ya se hubiera hundido, ¿o no? ¿O no? Sin embargo, usted ve las imágenes y sufre, le duele. Y usted piensa que el Señor está indiferente. Usted piensa que el Señor en su amor no le duele de ver a su creación, de ver la humanidad en esa condición. Hermanos, el Señor sufre. Sufre. Vea Romanos 2.4 rápidamente. Vea Romanos 2.4. No crea que Él espera pacientemente sin sentir nada. No, hermano, Él está sufriendo a través de esa larga espera. ¿Y qué dice Romanos 2.4? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? O sea, de su bondad. ¿Menospreciáis las riquezas de su bondad? ¿Menospreciáis las riquezas de su paciencia y longanimidad? Es decir, de su larga espera. ¿Menospreciáis eso? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios sufre constantemente con nosotros. Por eso la palabra dice, el amor es sufrido. Es sufrido, y esto es un principio que Dios quiere que llevemos a casa. Si usted está esperando pacientemente por alguien y sufre por esa persona, mi hermano,
ese es el camino. Si usted sufre por un hijo de ver que no viene y con qué paciencia le aguanta, le tolera sus malcriadezas, sus malos caminos, le siente el olor a marihuana, sabe que se echa el lineazo, llega borracho, le siente el olor a alcohol, sabe que el sábado en lugar de estar acá anda en otro lado. Pero usted siga aguardando pacientemente con todo y sufrimiento. Es parte del proceso, iglesia. Es parte del proceso. Usted no ve la coronación de la oración que está haciendo, no ve la coronación de su petición y aguarda pacientemente y sufre en el proceso. Es parte de la vida, iglesia. No se extrañe, no se deprima, no se desanime, no se desmotive, no cuitee, no renuncie. Persevere, luche, insista, sufra. Por eso Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado. Sufre penalidades, pero no se eche para atrás. Porque Dios atrasa la venida de su Hijo, porque es paciente. Él persevera en su espera por nosotros, por la humanidad. Antes de pasar al otro punto, si Dios hubiera tirado la toalla conmigo, celebración no existiera, hermanos. No estaríamos acá reunidos. Piense, saber dónde andaríamos. Si Él hubiera tirado la toalla y hubiera desistido con su pastor, mi hermano, y a saber dónde estaría yo también y cómo, no lo dude. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. ¿Me sigue? Dios persevera en su espera por nosotros y por la humanidad entera. La próxima vez que le digan: ¿y por qué tu Cristo no viene? Por vos no viene, porque te está esperando, burro. Ay, el pastor te ha dado vara, te ha dado gancho, ¿verdad? Ahí te tiene enganchado. No, por vos, porque es paciente. Sufre de ver la vida que llevas. Sufre de ver que pareces chicote rebotando de un lado a otro. Sufre de ver que no estás llevando la vida que Él quisiera que llevaras, y te llevas de encuentro a tus hijos, tus nietos, tu descendencia. Por eso Él no viene, porque persevera en su espera por vos. Así que mejor cállate y no me digas nada. Invítame a comer mejor. Amén. Número 3. ¿Por qué Cristo no viene? Porque Dios no desea que ninguna persona perezca. Dios no desea. Y se está tomando nota, gloria al Señor. Dios no desea que ninguna persona perezca. Amén. Vuelva por favor a Pedro. Por eso le decía yo, mi hermano, despacio y con buena letra. De nada sirve venir y atiborrarlo con 9 puntos y bombardearlo de doctrina y no, mejor bonito. ¿Por qué Cristo no viene? Por esto y por esto. Y nos vamos a la casa a cenar. Amén. Los que no hemos comido. ¿Por qué Cristo no viene? Porque Dios no desea que ninguna persona perezca. Versículo 9. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, iglesia. A Dios no le place ver perecer a las personas sin reconciliarse con Él. No quiere que ninguno perezca. Oiga esto, Él no desea arrancarnos y separarnos de Él. Hay algo bien importante, hermanos. Nuestros pecados nos destituyen de la gloria de Dios. El pecado separa. Por eso dice: volveos en amistad con Dios.
Mire, no hay nada peor, hermano, que ser enemigo de Dios. Pastor, pero yo no soy enemigo de Dios, dirá. Hermano, la palabra es clara. El que no es conmigo es contra mí, iglesia. Es que iglesia, seamos honestos. O usted estaba haciendo fila ahora para que, y el que entendió, entendió. O está, hay pregunta al final. Hoy es miércoles. El que entendió, entendió. Hay pregunta después. ¿Sí? O está adorando al Dios verdadero. Aquí así es, iglesia. Esto es así. El que es conmigo o contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, gloria a Dios, creer en el Hijo, hermano, está condenado. Así. Y Dios no quiere que nadie perezca. Él no desea arrancarnos y separarnos de Él, de su amor, de su amistad, de su gloria. Él no quiere que el hombre sea destituido espiritualmente de su presencia y que sufra juicio y condenación eterna, iglesia. Porque quiero decirle algo, el infierno fue creado para el diablo y sus demonios, no para el ser humano. El infierno, donde la llama arde y nunca se apaga, donde el gusano come, donde hay una oscuridad tan densa y oscura, valga la redundancia, que los dientes se entrampan, donde, mi hermano, es el lloro y crujir de dientes, donde no hay misa, novenario, cabo de año, donde no hay absolutamente nada, porque dice la palabra, como está establecido, que el hombre muera una sola vez y después venga el juicio. Hermano, son palabras delicadas. No hay nada peor, porque dicen, no, si el infierno es aquí en la tierra. No, usted vive un infierno en su vida porque no quiere rendirse a Cristo. No es porque así sea el diseño de su vida. Usted vive así porque quiere. Porque Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es la luz, Él es la puerta. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Libertador. Pastor, ¿y por qué no veo eso siendo creyente? Porque mi hermano tal vez no ha llegado al punto de rendirse totalmente. Rendirse totalmente. Pero ese es otro sermón, no es este. El punto es que Dios no quiere que el hombre muera destituido de su gloria, que sufra juicio y condenación eterna. Que nadie, ninguno. Por eso Cristo no viene por nosotros, porque Él está ¿qué? Está alargando el tiempo, está alargando su paciencia, está, mi hermano, alargando para que nadie perezca. Y termino con esto. ¿Por qué Cristo no viene, pastor? Porque Dios desea que todos vengan al arrepentimiento. ¿Sí, amén? Todos vengan al arrepentimiento. Al final del versículo número 9. No queriendo que ninguno perezca, sino que algunos, hermanos, todos vengan, procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento del griego metanoia,
arrepentimiento del griego metanoia, así como lo hay hoy en castellano, aunque se escribe de otra manera, metanoia. ¿Qué es la metanoia? ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. Eso es arrepentirse, cambiar la mentalidad. Arrepentirse, mi hermano, es dar la media vuelta, un giro de 180 grados. Usted va en esta dirección, usted va en un camino que le parece de vida, un camino engañoso, usted va lleno de falsos preceptos, de falsas ideas en cuanto al Señor, de falsos argumentos en cuanto a Jesucristo, pero su misericordia y su gracia lo alcanzó. Usted decidió arrepentirse, cambiar la mentalidad. Usted decidió cambiar la forma de pensar en cuanto a Jesucristo. Se arrepintió, dio la media vuelta y comenzó a caminar en la dirección opuesta. Eso es arrepentirse, iglesia. Gloria al Señor, apláudale al Rey. Porque antes Jesucristo era un hippie. Jesucristo pues era superstar, superestrella. Jesucristo era un buen hombre, un hippie, era una persona pues que vivía bien, ¿verdad? Otros dicen, no, Jesucristo era el marido de la Magdalena y tuvieron un hijo, dice ahí el caballo de Troya de JJ Benítez. ¿En serio? Se acompañó con Magdalena, tuvieron hijos, se fueron para Arabia y entonces llevó una vida secular normal, hermano, de tontera a tontera. Estaba viendo yo ayer un video que estaba explicando, yo no sé si se necesita más fe y estar más loco para creer las tonteras que publican que para creer el evangelio que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y estaba explicándole ahí con dibujitos, es que todos tenemos un alma. El color rosadito es el alma dentro de cada ser. Cuando uno muere, dice, el alma, que es lo rosadito, sube, pasa el cielo y se encuentra con un espíritu de almas. Si ha sido buena, esa alma se va a reencarnar en otra persona más adelante. Y mire, yo a veces no escribo nada porque mis perfiles son claramente abiertos de pastor. Entonces yo contesto algo, hermano, me hacen leña, me acaban. Y yo me muerdo los dedos por escribir algo, pero no lo hago porque sé, hermano, que para qué me voy a meter en esos terrenos. El arrepentimiento es dar la media vuelta. Jesucristo era cualquier cosa para mí. Pero yo me arrepentí, cambié mi forma de pensar. Para mí ahora Cristo es mi Rey, es mi Señor. Cristo es mi todo. Cristo es mi Salvador, gloria a Dios. Jesús, wow, increíble. Estaba viendo una película, Ben-Hur. Algunos no saben qué es y otros tal vez se acuerdan. Es de las películas que ponían cuando estábamos chicos en la televisión. Los 10 mandamientos y Ben-Hur y la pasión de Cristo, eso era de ley en los canales en nuestros países. Y estaba viendo Ben-Hur, pero ahora veo las movies, pero de otra forma, en otra óptica. Y al final me llamaba la atención que la mamá de este Ben-Hur y la hermana se contagian de lepra. Una gran trama, ¿para qué le voy a alargar las 2 horas y media que dura la película? Tampoco crea que me clavé 2 horas y media. Cada vez que almorzaba pongo el iPad y ahí veo un pedazo y ahí la llevo por partes. Pero me llamaba la atención que la mamá y la hermana del tipo de la película se llenan de lepra. Y en un acto de fe, la prometida del tipo la lleva a donde Jesús para que la sane. Pero cuando llegan, Jesús ya está en el camino al Gólgota con la cruz a cuestas y no logran tocarlo o verlo a él. Pero Jesucristo pasa enfrente a ellas y la vuelve a ver. Y más adelante, la fe que ellas tienen la sana de su lepra. Pero yo me ponía a pensar en medio de la movie,
viendo los judíos ahí en la película. ¿Ha visto esas películas? ¿Verdad? Un montón de judíos y crucifícale, suelten a Barrabás, y un montón de dobles, un montón de extras que aparecen en las películas. Pero yo me figuraba en ese tiempo y decía, ¿por qué a estas dos mujeres reciben la sanidad? Retrocediendo en el tiempo, yo me ponía a pensar, ¿y qué pasaba con tanta gente que teniendo el acceso a Jesús, teniéndolo en persona, vivo, habiendo visto los milagros en ese tiempo, ¿me sigue? Habiéndolo tenido en medio de ellos. Si ellos veían los milagros en Capernaum, en Galilea, en Judea, en Samaria, porque muchos no recibieron nada. Y los tiempos no han cambiado, iglesia. Porque si bien es cierto, no tenemos al Cristo histórico delante de nosotros de manera viva, corporal, lo tenemos en la forma de la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, no todos aprovechan. No todos, hermanos, sacan ventaja. Porque nuestra mente sigue llena de preceptos, prejuicios, falsas ideas, falsas argumentos. Y Cristo atrasa su venida porque Él desea que todos procedan al arrepentimiento, que cambien de opinión referente a Él. No a los pastores, iglesia. Aquí yo no le estoy diciendo que tiene que cambiar de opinión referente a los pastores. No en cuanto a la iglesia, en cuanto a Cristo. Y quiero también decirle esto. Arrepentimiento no es pena ni dolor. Eso no es arrepentimiento. A veces es remordimiento, iglesia. Usted se emborracha, se gasta la quincena del salario, usted despilfarra el dinero, usted deja sin la renta a las personas, hermano, usted se lleva de encuentro a la familia y le duele, se siente triste, pero eso no es arrepentimiento. Porque cuando tenga la oportunidad nuevamente, va a volver a hacerlo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar la forma de pensar y decir, bueno, antes pensaba así, hoy pienso de manera diferente. El arrepentimiento, mis hermanos, nos lleva a estar en paz con Dios. Al final, en el versículo número 10, Pedro asevera, reafirma, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sin esperarlo. ¿Usted cree que los que andan robando catalíticos o catalizadores de los vehículos, usted piensa que hacen bombo y se anuncian? ¿Sabe cuánto tardan en robar un catalítico o catalizador? No sé cómo se llama. ¿Catalizador? ¿Sabe cuánto tiempo tardan en robar un catalizador? 1 minuto, hermano. 1 minuto tardan. Por eso es lucrativo el negocio para los mañosos. Porque aparte que lo venden caro, 1 minuto, hermano. 3 catalizadores en la noche. Ahí vea. ¿Sí? La banda de los 1 minuto. Callados en la oscuridad de la noche, cuando nadie lo espera, ¡pum! Llega el día siguiente, arranca el carro y el gran ruido. ¿Por qué? Porque le robaron la pieza. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Y esto es importante, en el cual, ese día, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. El hidrógeno con el oxígeno se van a mezclar, van a hacer combustión. Es como que a un bote de spray le pongo una llama y ¡fu! Se enciende. Los elementos ardiendo serán deshechos, dice, y la tierra
y las obras que hay en ella, ¿qué va a pasar? Serán quemadas. Toda la creación que usted ve va a desaparecer por fuego. No por agua, porque Él prometió nunca más anegar la tierra, pero sí por fuego, que es señal de su ira venidera. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? Ya lo hemos visto en otro estudio bíblico, en su presencia, gozándonos. Jóvenes, me ayudan, por favor. Por eso, mis hermanos, esta noche usted tiene 4 argumentos sólidos, bíblicos, bien explicados, de la razón por la cual Jesús no viene todavía a la tierra. Tiene para contestar, tiene para defender su fe, pero sobre todo tiene para afirmarse y no dudar en lo que ha creído. Amén, iglesia. Dele un aplauso a nuestro Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a cerrar esta noche. Vamos a cerrar. Y yo quisiera que le agradeciera al Señor por habernos alcanzado, habernos reconciliado con Él, por habernos hecho hijos luego de haber creído. Ayúdeme a alabar. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, Señor, gracias. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por habernos reconciliado contigo a través del Hijo. Gracias porque aún sin merecerlo, tuviste a bien hacernos tu templo y morada. Gracias por habitar en nosotros, mi Dios. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por una cantidad de promesas que nos ayudan al diario vivir, al diario caminar, mi Dios. Ahora, Padre Santo, que nuestra fe sea fortalecida a través de tu palabra. Despeja las dudas, despeja las inquietudes. Afirma a tu pueblo, mi Dios. Afírmalo y avívalo, Padre Santo. Yo te suplico para terminar, que despiertes en nosotros un celo vivo por predicar tu palabra. Que podamos pregonar que tú vienes por nosotros y estás aguardando que la mayor cantidad de personas puedan venir al arrepentimiento, puedan venir a reconocer que Cristo murió por la humanidad para dar salvación, libertad, provisión. Despierta en nosotros ese deseo de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, bota, haz a un lado, ayúdanos a echar fuera ese espíritu de temor y de miedo que nos impide, que no nos deja predicar, invitar a tu casa, Señor, a las personas. Llénanos de autoridad, llénanos de poder, llénanos de respaldo tuyo, mi Dios, para que presentemos las buenas nuevas de salvación a todo aquel que por tu palabra sabemos no está llevando la mejor vida lejos de ti, Señor. Cerremos y digámosle: he decidido. Seguir a Cristo.
Gracias, Señor. Cerramos orando por Alejandra González, quien es familiar de nuestro hermano Fernando. Oramos por Alejandra para que tu mano de sanidad, mi Dios, pueda tocar la vida de ella, que pueda salir del hospital, mi Dios, sana. Lleva un tiempo de refrigerio a la familia González, que su familiar puede estar pronto con ellos, totalmente sana. Hasta donde viva, hasta donde resida, elevamos nuestras oraciones y nuestras súplicas, sabiendo que no tienes fronteras para responder, que no te limita la distancia ni el tiempo. En tus manos encomendamos a Alejandra González. Y ahora, Señor, llévanos con bien a casa. Guárdanos en el hueco de tu mano, protégenos, Señor. Líbranos de todo mal, de toda violencia. Líbranos de todo accidente, de todo tiroteo, mi Dios, de todo síntoma de maldad. Y que podamos, Señor, nuevamente estar aquí en tu casa en la próxima reunión. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Que la paz de Dios vaya con nosotros, iglesia. Buenas noches.